Yo soy Padre del Valle, y esto es Realidad Mexico. Antes de que la historia de hoy nos devore, quiero pedirte algo. Es un ejercicio simple, pero te aseguro que es necesario. Ve a tu baño, a tu recámara, a cualquier lugar de tu casa donde haya un espejo que te conozca, uno de esos que te ha visto en tus mejores y peores días. Detente frente a él, apaga el teléfono, silencia el ruido del mundo por un instante y mírate. De verdad, mírate. Observa el laberinto de líneas finas alrededor de tus ojos, el mapa de tus risas y tus preocupaciones. Sigue la curva de tu boca, que ha pronunciado palabras de amor y de ira. Detalla la forma de tu nariz, la textura de tu piel, la constelación de tus lunares. Esa es tu cara, el rostro que presentas al mundo, el que besan tus seres queridos, el que a veces, en la soledad de la noche, no reconoces del todo. Ahora, inhala profundo. Y mientras sostienes el aire, imagina esto. Imagina que alguien, una persona con una voz calma y convincente, te dijera que esa cara no es tuya, que es una farsa, una máscara de carne y hueso que un demonio tejió sobre tu alma para atraparte en este mundo de vanidad y sufrimiento. Imagina que te dijera que tus ojos no son ventanas al alma, sino portales por los que el mal se asoma para espiar. Que tu boca no es para hablar, sino una herida abierta por la que el diablo susurra mentiras. Y que la única, absolutamente única forma de salvar tu verdadera esencia, de liberar tu espíritu y alcanzar la gracia eterna, es destruir esa máscara, desfigurarla, romperla, marcarla con la señal de tu fe, para que el demonio ya no la reconozca como suya. ¿Qué harías? ¿Te reirías? ¿Lo llamarías loco? ¿O una pequeña parte de ti, esa que odia sus arrugas, que desprecia su perfil, esa que se siente atrapada en su propia piel, sentiría un escalofriante destello de alivio? Si tienes el valor de seguir escuchando, si crees que la memoria es el único antídoto contra el horror, si estás convencido de que estas historias deben ser contadas para que el olvido no se las trague, suscríbete. Dale a la campana, porque el silencio es el cómplice de la oscuridad, y la indiferencia es el suelo fértil donde crece el mal. Y hoy, vamos a viajar a un lugar donde el silencio no es paz, sino un grito ahogado. Un pueblo en el corazón de Morelos. Un punto olvidado en el mapa llamado Ojo Seco. Un lugar que aprendió a vivir temiendo mirarse al espejo. Carmen Mendoza llegó a Ojo Seco en una mañana de mayo que se sentía como el aliento de un horno. El sol no brillaba. Pesaba. Era una losa de calor blanco que aplastaba el asfalto agrietado de la carretera estatal, haciendo que el aire ondulara como agua. El aire acondicionado de Tsutsuru del 98 apenas lograba convertir el aire sofocante en aire tibio. El sudor se le pegaba a la blusa de algodón del uniforme del DIF y sentía una gota solitaria correr por su espalda. Era su primer año de servicio social, un bautismo de fuego en la burocracia de la asistencia social, un mundo de formatos triplicados y realidades que ningún manual podía explicar. Le habían asignado un caso que, en papel, sonaba a rutina, a la triste normalidad de la pobreza rural. Un reporte anónimo, una llamada susurrada a la oficina regional, sobre posible desnutrición infantil en la familia Almaraz. Papeles, protocolos, una visita de rutina para llenar un cuestionario y, con suerte, canalizar a la familia a un programa de despensas. Eso pensaba ella mientras el Tsuru se adentraba en el pueblo. Eso esperaba. Ojo Seco la recibió con una bofetada de silencio. No era el silencio tranquilo de la siesta en un pueblo de campo.
Era un silencio denso, pesado, antinatural. Carmen bajó la velocidad, casi por instinto. No había niños correteando por la plaza principal. Un pedazo de tierra polvosa con una fuente seca y bancas de cemento desportilladas. No había música de cumbia o ranchera saliendo a todo volumen de las casas de adobe. No había perros callejeros ladrando a su auto. Solo el zumbido insistente de las chicharras, un sonido que parecía amplificar el vacío. Y luego, notó las ventanas. Casi todas las ventanas de las casas que flanqueaban la calle principal estaban cubiertas. Algunas con capas gruesas de pintura blanca, aplicada con brochazos toscos. Otras, con periódicos viejos, amarillentos y podridos por el sol y la lluvia. Unas pocas, con tablas de madera clavadas, eran como ojos ciegos, deliberadamente cegados. Una comunidad entera que se negaba a mirar hacia afuera, o quizás que temía que algo mirara hacia adentro. Carmen sintió un escalofrío reptar por su piel sudorosa. Este no era el México rural que conocía, el de las puertas abiertas y la curiosidad comunal. Este era un lugar herido, un lugar que escondía algo con un celo enfermizo. Encontró la casa de los Almaraz, al final de una calle sin pavimentar. Una vereda de tierra rojiza que levantaba una nube de polvo a su paso. La casa era humilde, con paredes que alguna vez fueron azules y ahora mostraban el color del adobe desnudo. La puerta de madera, carcomida por el sol, estaba entreabierta, una invitación incierta. Apagó el motor del tsuru y el zumbido de las chicharras se apoderó del mundo. El silencio era tan profundo que podía oír el latido de su propio corazón en sus oídos. Tocó la puerta con los nudillos. 1, 2 veces. El sonido pareció hueco, absorbido por el aire pesado. Nadie respondió. Con un nudo de aprensión en el estómago, empujó la puerta con cuidado. El interior estaba en penumbras, a pesar de la luz cegadora del exterior. Olía a polvo, a humedad y a algo más. Algo parecido a la resignación. ¿Hola? Su voz sonó extrañamente fuerte. Soy Carmen Mendoza, del DIF. Vengo a ver a la familia Almaraz. La sala era austera. Un par de sillas de tule, una mesa de madera. Y entonces su cerebro, entrenado para observar detalles, empezó a registrar las ausencias. No había fotografías colgadas en las paredes desconchadas. Ni un retrato de boda, ni la foto de la primera comunión. No había televisión, ni siquiera una vieja de cinescopio. No había un jarrón de cristal, un cenicero de metal, ni un solo objeto que pudiera devolverle, aunque fuera de forma distorsionada, su propio reflejo. Ni un solo espejo. Una mujer apareció desde una habitación trasera, moviéndose sin hacer ruido, como una sombra que se desprendía de la pared. Era esqueléticamente delgada, con pómulos afilados y unos ojos grandes y oscuros que parecían haber llorado hasta secarse, hasta convertirse en 2 pozos vacíos. ¿Qué quiere?, preguntó. Su voz no tenía color ni inflexión. Era una voz plana, agotada. Buenos días, soy Carmen Mendoza, repitió, tratando de sonar profesional y amable. Una combinación que de repente se sentía imposible. Vengo por un reporte sobre sus hijos. La mujer, Leticia Almaraz, no se movió. Su mirada no se enfocaba en Carmen, sino en un punto por encima de su hombro. Mis hijos están bien. Están con el padre. Él los cuida. ¿El padre?, preguntó Carmen, la palabra sonando extraña en esa casa. No parecía haber ningún crucifijo, ninguna imagen de la Virgen de Guadalupe. Él nos cuida a todos, dijo Leticia. Él nos enseña la verdad. Como si fueran invocados, 2 niños aparecieron detrás de la falda de su madre.
Un niño de unos 10 años y una niña de unos 8. Eran tan delgados como ella, con el pelo lacio y oscuro cayéndole sobre la cara. No miraron a Carmen. Mantenían la vista clavada en las baldosas de barro del suelo, con una disciplina antinatural para su edad. Carmen sintió una punzada de compasión profesional. Se arrodilló para estar a su altura, una técnica de manual para generar confianza. «Hola, ¿cómo se llaman?», dijo con la voz más suave que pudo. Silencio. Los niños ni siquiera parpadearon. Fue entonces cuando notó algo en la cara de la niña. Una cicatriz fina, casi imperceptible pero deliberada, que corría desde la comisura de su labio hasta la mitad de la mejilla, como si alguien hubiera dibujado una sonrisa torcida con un bisturí. Y en el niño vio una marca similar, una línea blanca y definida cerca de su ojo izquierdo, una cicatriz que no parecía producto de una caída o un accidente infantil. Eran precisas, rituales. «¿Qué les pasó en la cara?», preguntó Carmen, su voz apenas un susurro. El aire en la habitación pareció volverse denso, difícil de respirar. Leticia Almaraz se movió por primera vez. Se abalanzó y tomó a Carmen del brazo. Su agarre era sorprendentemente fuerte, los dedos como garras de acero. «No les pasó nada», siseó. Y por primera vez había una emoción en su voz, una furia fría. «Fueron purificados». ¿Purificados? El padre Elías nos liberó. Nos quitó las máscaras del demonio. Carmen se puso de pie bruscamente, zafándose del agarre. El instinto de huida gritaba en su interior. El protocolo, los cuestionarios, todo se había evaporado. Esto no era desnutrición. Era un abismo de horror que apenas empezaba a comprender. «Necesito hablar con este padre Elías», dijo, su voz temblando ligeramente. Leticia Almaraz sonrió. Fue la sonrisa más aterradora que Carmen había visto en su vida. No movió los labios. Fue una contracción de los músculos faciales alrededor de una boca muerta. Un gesto que no contenía alegría ni calidez, solo un fanatismo vacío y roto. «Todos hablamos con él», dijo. «Él es la voz de Dios en ojo seco». Carmen salió de esa casa casi corriendo, tropezando al salir a la luz cegadora. El corazón le martilleaba en el pecho con una violencia que le dolía. El aire del exterior ya no se sentía caliente, se sentía viciado. Se apoyó en la portezuela caliente del tsuru, respirando con dificultad. Esto era algo mucho más oscuro, algo que se arrastraba por las calles silenciosas de ese pueblo como una enfermedad del alma. Decidió empezar a preguntar, pero sabía que debía hacerlo con sutileza. Condujo de vuelta a la plaza y se detuvo en la única tienda del pueblo. Un local oscuro, con un mostrador de madera y estantes casi vacíos. Preguntó por el sacerdote local, la pregunta más inocente que se le ocurrió. El tendero, un hombre viejo con la piel curtida como cuero viejo y manos que temblaban por la edad o el miedo, bajó la voz hasta convertirla en un murmullo conspirador. «Aquí no hay sacerdote de iglesia, señorita. Aquí está el padre Elías». «¿Y quién es él?». El hombre miró por encima de su hombro, a través de la puerta abierta, como si temiera que las paredes tuvieran oídos. «Un hombre santo. Llegó hace 10 años. Llegó cuando este pueblo se moría de hambre y de pena». «¿Pena?», inquirió Carmen, apoyándose en el mostrador. «La mina de ópalo cerró», explicó el hombre. «Era todo lo que había. De un día para otro, nada. El gobierno prometió programas, ayuda, mentiras. La gente se iba al norte o se mataba de tristeza. Elías nos dio esperanza».
¿Qué tipo de esperanza? Insistió Carmen, sintiendo el frío de la casa Almaraz volver a invadirla. El tendero negó con la cabeza, sus ojos nublados por el recuerdo. Una esperanza extraña. Nos dijo que la culpa de nuestra miseria era nuestra, que estábamos malditos por nuestra vanidad, por amar más nuestro reflejo que a Dios. Vanidad. La palabra resonó en la mente de Carmen como un gong. Las ventanas pintadas, la falta de espejos, las fotografías ausentes. ¿Qué hizo?, preguntó. Lo primero fue el sermón de los portales del diablo. Dijo que los espejos eran los ojos del infierno en nuestras casas, que nuestro reflejo no éramos nosotros, sino un demonio que se burlaba de Dios imitando su creación. Nos retó a destruirlos, a liberarnos. Al principio, la gente dudó. Parecía una locura. Pero Elías era carismático. Su voz era como un fuego que calentaba y quemaba al mismo tiempo. Y lo más importante, no llegó con las manos vacías. Llegó con camiones de comida. Habló de la vanidad mientras repartía sacos de frijol y arroz. Y la gente de Ojo Seco estaba desesperada. Un estómago vacío es un mal consejero. La gente rompió sus espejos, hicieron una hoguera en la plaza y quemaron sus fotos. Se deshicieron de todo lo que pudiera mostrarles su propio rostro. Fue una fiesta, una liberación. El tendero se detuvo, tragando saliva. Sus ojos se llenaron de un miedo antiguo y palpable. Pero eso no fue suficiente para él. Carmen sintió que el suelo de la tienda se inclinaba bajo sus pies. ¿Qué pasó después? Empezó a hablar de las máscaras, de nuestros rostros. Dijo que eran la obra maestra del demonio, que los ojos, la boca, las orejas, eran las ventanas y puertas por donde el mal entraba y salía de nuestra alma, que para ser puros teníamos que sellar esas entradas. Su voz era apenas un hilo. Empezó lo que él llama el despertar, la purificación. El hombre no pudo seguir hablando. El miedo le había cerrado la garganta. Simplemente levantó una mano temblorosa y señaló a través de la puerta hacia una pequeña casa aislada en la colina, apartada del resto del pueblo. Ahí vive doña Elvira. Su nieto fue el primero. Vaya, hable con ella. Ella sí tiene el coraje de recordar. Carmen caminó hacia esa casa sintiendo que cada paso la hundía más en el lodo de una pesadilla. El sol de la tarde empezaba a caer, pintando el cielo de colores naranjas y morados que parecían obscenamente hermosos sobre un lugar tan desolado. Elvira era una anciana encorvada, no por los años, sino por el peso de un dolor insoportable. La recibió en su patio de tierra, junto a un árbol de pirul completamente seco, sus ramas como los dedos de un esqueleto. No la invitó a pasar. «Usted es la del DIF, ¿verdad?», dijo sin preámbulos, su voz rasposa como la tierra seca. Carmen asintió, incapaz de formular una frase completa. «Vengo a preguntar por su nieto», logró decir finalmente. «Por la purificación». Los ojos de Elvira, rodeados de 1.000.000 de arrugas, se inundaron de lágrimas que nunca cayeron, como si se hubieran evaporado antes de nacer. Ojos secos, como el nombre del pueblo. «Mi nieto se llamaba Mateo», comenzó, su mirada perdida en el horizonte. Tenía 7 años. Le encantaba dibujar pájaros y perseguir lagartijas. Tenía una risa que podía curar cualquier tristeza. Hizo una pausa, respirando con dificultad. Mi hija, su madre, se unió a Elías desde el principio. Él le llenó la cabeza de promesas y la vació de razón. Estaba ciega por él, ciega de fe. Elvira se abrazó a sí misma, como si el frío del recuerdo la estuviera congelando por dentro. Una noche,
Me despertaron los gritos. No eran gritos de berrinche. Eran gritos de dolor puro, de terror. Corrí a su casa. La puerta estaba cerrada con llave. Pero podía oírlo, el grito de Mateo. Un grito que me partió el alma en dos y que todavía escucho cada noche. Llamé a la policía del municipio vecino, a Tlaquiltenango. Me dijeron que no podían venir por problemas de familia. Problemas de familia. El eco de la indiferencia que permite que el infierno ocurra. Cuando por fin pude entrar, al amanecer, porque un vecino me ayudó a tirar la puerta, ya era tarde. La voz de la anciana se rompió en un sollozo seco. Mi hija estaba arrodillada en el suelo de la sala, rezando. Tenía las manos manchadas de sangre y una sonrisa de éxtasis en la cara. ¿Y Mateo? Mi niño. Elvira levantó la vista y miró a Carmen directamente a los ojos, obligándola a ser testigo de su infierno. Elías le había dicho a mi hija que los ojos de Mateo eran demasiado curiosos, que por ahí miraba el diablo para codiciar el mundo, que había que cerrarle esas ventanas. Le habían... No pudo decirlo. No necesitaba hacerlo. La imaginación de Carmen llenó el espacio en blanco con una imagen tan horrenda que la hizo retroceder. Le cosieron los párpados, con hilo y aguja de coser ropa, para que no pudiera volver a ver el mal. Carmen sintió que el mundo se desvanecía en un túnel oscuro. Tuvo que apoyarse en el tronco del árbol seco para no caer. El sabor agrio y metálico del miedo le llenó la boca. Mateo no sobrevivió a la infección, continuó Elvira, su voz monótona, como la de quien ha contado una historia de terror tantas veces que se ha vuelto parte de su propia carne. Murió una semana después, delirando de fiebre. Mi hija dijo que era un ángel, que su sacrificio lo había purificado, que ahora veía a Dios directamente, sin la distracción de este mundo feo. Carmen se dio la vuelta y vomitó detrás del árbol. Vomitó el desayuno, la impotencia, el horror, la rabia contra un Dios que permitiría algo así. Se limpió la boca con el dorso de la mano, temblando de pies a cabeza. Esto era una locura. Una epidemia de locura colectiva alimentada por la desesperación y orquestada por un profeta del dolor. ¿Dónde está su hija ahora?, preguntó Carmen, con la voz rota. Vive con él, en la casa grande, la de la hacienda vieja. Es una de sus santas, las que lo ayudan a purificar a los demás. ¿Y los demás niños? ¿Los Almaraz? ¿Las cicatrices que vi? Elvira asintió lentamente, una condena silenciosa. A todos les toca, tarde o temprano. Lo presentan como un honor, una marca de pureza. A algunos les cortan un trozo de la oreja para que no escuchen los susurros del diablo. A otros les hacen un corte en el labio para que no digan mentiras. A cada uno, según la debilidad que Elías ve en ellos. Es una mutilación. Es tortura, susurró Carmen. Para ellos es la salvación, respondió la anciana, y en su voz había toda la derrota del mundo. Carmen regresó a su auto. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener las llaves. Antes de arrancar, su mirada se encontró con su propio reflejo en el espejo retrovisor. Sus ojos, su boca, su rostro. Por un segundo fugaz y aterrador, sintió un pánico irracional. Entendió, en un nivel visceral, la raíz de esa locura, el autodesprecio convertido en dogma, la pobreza y el abandono convertidos en un cuchillo ritual. Elías no solo había llegado a un pueblo hambriento de comida, había llegado a un pueblo que ya se odiaba a sí mismo por su fracaso, por su impotencia. Él solo les dio una teología para justificar esa autodestrucción,
les dio una razón sagrada para hacerse daño. ¿Quién era Elías? ¿De qué abismo había salido este monstruo vestido de Salvador? Carmen pasó la siguiente semana no como trabajadora social, sino como detective obsesiva. No podía volver a Ojo Seco. Sabía que sería peligroso. Regresó a la relativa seguridad de Cuernavaca y se sumergió en la única arma que tenía: la información. Pasó horas en archivos municipales polvorientos, en hemerotecas y noches enteras navegando por los rincones más oscuros de Internet, buscando cualquier pista. Elías no existía. No había ningún Elías Rocha, o Elías Torres, o Elías Méndez con esa descripción en ningún registro oficial. Era un fantasma. Hasta que, en el archivo digital de un pequeño periódico de Guerrero, encontró una nota diminuta de hacía 15 años. El titular era simple: tragedia familiar en Taxco. Hombre pierde a su esposa e hija en un incendio. El hombre de la historia se llamaba Ismael Garrido. La foto que acompañaba la nota era vieja y granulada, una mancha de puntos blancos y negros. Pero era él, más joven, con el pelo más oscuro, pero los mismos ojos intensos. Solo que en la foto, su mirada no era de poder, sino de un dolor insondable. El artículo era breve. El incendio fue causado por un cortocircuito en una lámpara. La esposa, Laura, y la hija, Sofía, de 5 años, murieron atrapadas en la casa. Ismael sobrevivió con quemaduras graves en la espalda y los brazos. Pero al final de la nota, había un detalle que hizo que la sangre de Carmen se helara. Un testimonio de un vecino anónimo. Ismael estaba obsesionado con la belleza de su hija. Le compraba vestidos caros, la inscribía en concursos de belleza infantiles. Decía que su rostro era perfecto, una obra de arte de Dios. La casa estaba llena de espejos para que la niña pudiera verse a sí misma todo el tiempo. Era su adoración y su orgullo. Un escalofrío recorrió la espalda de Carmen. Siguió tirando del hilo de Ismael Garrido. Descubrió que, después del incendio, desapareció del ojo público. Un contacto que tenía en el sector salud le consiguió, extraoficialmente, un resumen de su historial. Ismael Garrido había pasado 1 año y medio en un hospital psiquiátrico. Diagnóstico: psicosis reactiva, trastorno delirante con elementos religiosos. Culpaba a los espejos de la tragedia. En sus delirios, afirmaba que un demonio que vivía en el reflejo de su hija había provocado el fuego por celos de su belleza, que la perfección del rostro de Sofía la había condenado, que su vanidad, su orgullo de padre, las había matado a ambas. Salió del hospital después de 1 año, clasificado como estable, y se esfumó, hasta que reapareció 10 años después en Morelos, en Ojo Seco, un pueblo olvidado por Dios y por el gobierno. Ya no era Ismael Garrido, el padre afligido y mentalmente destrozado. Se había rebautizado. Era el padre Elías, el profeta del rostro roto. Había transformado su trauma personal, su locura privada, en una teología de la mutilación. Su dolor se convirtió en su evangelio, y Ojo Seco, con su desesperación a flor de piel, fue su tierra prometida. Elías no solo había sido listo, había sido un estratega brillante y perverso. Llegó en el peor momento de la historia del pueblo. La mina de ópalo, la única fuente de empleo y de identidad, había cerrado por la competencia extranjera. El gobierno estatal prometió ayuda, reubicación de trabajadores, programas de empleo temporal. Nada llegó. La gente comía 1 vez al día, si acaso. Los jóvenes se iban al norte a buscar suerte o se unían a los grupos criminales de la zona. Hubo una ola de suicidios.
hombres que se colgaban de los árboles secos del cerro, dejando a sus familias en una miseria aún mayor. Ojo Seco era un pueblo fantasma habitado por gente sin esperanza, que se odiaba a sí misma y al mundo. Y entonces llegó Elías. No llegó agitando una Biblia y prometiendo el cielo. Llegó con un camión de 16 toneladas lleno de despensas. Repartió comida, agua embotellada, ropa de segunda mano. No pidió nada a cambio. Al principio, se ganó su confianza atendiendo su necesidad más básica. Se convirtió en una figura paterna, en el padre que el gobierno corrupto e indiferente nunca fue. Solo después, cuando los estómagos estaban llenos y los corazones agradecidos, empezó a hablar. Sus sermones no eran en una iglesia, no había una. Eran en la plaza, alrededor de una fogata por las noches. Hablaba de su propio dolor, de cómo perdió todo por la vanidad, por amar las cosas equivocadas. Hablaba de la podredumbre del mundo exterior, un mundo obsesionado con la belleza, con las apariencias, con las selfies y los filtros. Mírense, les decía, su voz resonando en la noche. Están cansados, están rotos, sus manos están callosas y sus rostros quemados por el sol, pero son puros, porque la pobreza los ha limpiado de la soberbia del mundo. Les dio un enemigo. No era el gobierno, que era invisible y lejano. No era la economía, que era abstracta e incomprensible. Era un enemigo que podían ver y combatir ellos mismos, en sus propias casas. El demonio en el espejo. La primera ceremonia fue la quema de las vanidades. La gente, ya convencida, trajo sus espejos, sus álbumes de fotos, sus pocas joyas baratas, los cosméticos de las adolescentes. Hicieron una hoguera enorme en la plaza. Y mientras el fuego crepitaba, consumiendo los rostros del pasado, Elías les prometió un nuevo comienzo. Una comunidad pura. Una nueva arca de Noé, aislada del mal del mundo. Una comunidad donde nadie sería juzgado por su rostro, porque todos los rostros serían imperfectos. Todos llevarían la marca de su fe. La primera mutilación fue presentada como un milagro. Un joven del pueblo, conocido por ser un borracho violento, dejó de beber de la noche a la mañana. Elías anunció que le había cerrado la boca al demonio. En una ceremonia pública, le había hecho un pequeño corte en el labio inferior con una navaja de obsidiana, un estigma, una señal de su renacimiento. El pueblo lo celebró. Vieron el resultado, la sobriedad, no el método. Y así empezó, poco a poco, corte a corte, cicatriz a cicatriz. Los niños eran los más importantes para Elías, porque eran puros, lienzos en blanco. Había que marcarlos antes de que el mundo exterior los corrompiera con la vanidad. Los padres, con las mentes retorcidas por la gratitud y la fe, no lo veían como un abuso, lo veían como un bautismo de sangre, un acto de amor supremo, proteger a sus hijos del diablo de la vanidad, un diablo que, según Elías, los había hecho perder todo. Elías les había dado algo mucho más poderoso que la comida. Les había dado un propósito, un sentido a su sufrimiento. Su pobreza no era un fracaso, era una bendición. Sus cicatrices no eran deformidades, eran medallas de honor. Y a cambio de ese regalo, le entregaron lo más preciado que tenían, los rostros de sus hijos. Carmen compiló todo en una carpeta que parecía pesar 100 kilos. El testimonio de Elvira, transcrito y firmado. Las fotos que había logrado tomar a escondidas de las cicatrices de los niños Almaraz. La historia de Ismael Garrido, con copias de los recortes de periódico y los diagnósticos psiquiátricos. Tenía un caso sólido. Un caso de secuestro de menores,
porque los retenía en el pueblo. Abuso infantil agravado, mutilación, práctica ilegal de la medicina, privación ilegal de la libertad, liderazgo de una secta peligrosa. Era abrumador, era irrefutable, o eso creía ella. Su primer destino fue la comandancia de la Policía Municipal de Tlaquiltenango, el municipio al que, administrativamente, pertenecía el olvidado Ojo Seco. La oficina olía a café rancio, sudor y resignación. El comandante Ortiz, un hombre corpulento con un bigote espeso y una mirada cansada, escuchó su historia sin mirarla a los ojos, mientras limpiaba una uña con un clip. Hojeó los papeles con desgana. Miró las fotos de los niños. No hubo reacción, ni sorpresa, ni horror. Solo un hastío profundo, el de un hombre que ha visto demasiado y ha decidido que ya no le importa. Licenciada, dijo empujando la carpeta de vuelta hacia ella sobre el escritorio metálico. Sé quién es Elías, sé lo que pasa en Ojo Seco. Carmen se quedó helada. ¿Lo sabe? ¿Y no ha hecho nada? El comandante se recargó en su silla, que crujió bajo su peso. Mire, señorita, Ojo Seco siempre ha sido un problema, un dolor de cabeza. Antes de Elías, eran los borrachos matándose a machetazos cada fin de semana. Eran los suicidios. Eran las violaciones que nadie denunciaba. Tenía yo que mandar una patrulla cada sábado y siempre volvía con un detenido o con un muerto. Hizo una pausa. Desde que llegó ese tipo, el pueblo está en paz. No hay robos, no hay violencia, no hay borrachos. ¿Paz?, repitió Carmen incrédula. ¿A eso le llama paz? Está mutilando niños. Les cosió los párpados a un niño hasta que murió de septicemia. Escuché el rumor, dijo el comandante, sin inmutarse. Pero no hay cuerpo, no hay denuncia. La abuela esa, Elvira, la entrevistamos hace años. Nunca quiso firmar nada. Tiene miedo. Sin denuncia, no hay delito que perseguir. Además, continuó, bajando la voz como si compartiera un secreto de Estado. Elías nos ayuda. Nos dice dónde están los plantíos de marihuana de los otros grupos. Nos da información. Mantiene a los narcos fuera de su territorio a cambio de que no nos metamos. Es un acuerdo práctico. Carmen no podía creer lo que oía. La corrupción no siempre es un maletín de dinero. A veces es una paz comprada con la cara de los niños. ¿Así que tiene un acuerdo con él? No lo llame acuerdo. Es pragmatismo. Él mantiene su pueblo en orden. Nosotros mantenemos el nuestro. Le doy un consejo, licenciada. No se meta. De verdad. Esa gente no quiere ser salvada. Salió de la comandancia con las manos vacías y el alma llena de plomo. La primera muralla. La muralla de la conveniencia, de la corrupción disfrazada de paz social. No se rindió. Condujo 2 horas hasta Cuernavaca, a la Fiscalía General del Estado. Un edificio moderno, de cristal y acero. Frío. Impersonal. Esperó 3 horas en una silla de plástico naranja. Finalmente, la recibió un agente del Ministerio Público. Un hombre joven con un traje que le quedaba grande y una mirada de aburrimiento crónico. Carmen expuso el caso de nuevo. Con más urgencia. Con más detalle. Le mostró las fotos. La investigación sobre Ismael Garrido. El agente escuchaba mientras tecleaba en su computadora, probablemente respondiendo un correo personal o viendo memes. Cuando Carmen terminó, él tomó la carpeta. La abrió. La cerró. Ok, dijo. ¿Dónde está la denuncia formal de los padres de los menores afectados? Los padres son parte de la secta. Son ellos quienes realizan o permiten las mutilaciones. Son cómplices.
Entiendo. Entonces, ¿la denuncia de las víctimas? ¿El testimonio de los menores? Tienen entre 5 y 15 años. Tienen miedo. Han sido adoctrinados. No hablarán contra Elías o contra sus propios padres. El agente suspiró, un suspiro largo y teatral de fastidio. Mire, licenciada Mendoza, sin una denuncia de parte, no podemos actuar. Legalmente, esto podría ser considerado como lesiones autoinfligidas por motivos religiosos, o incluso modificaciones corporales dentro de una comunidad con usos y costumbres propios, aunque no lo sean. Es una zona gris. No es una zona gris. Es tortura infantil. Es un crimen. La voz de Carmen se alzó, atrayendo las miradas de la oficina. El agente ni se inmutó. Para que sea tortura, tiene que haber una intención de obtener una confesión o castigar. Aquí, la intención declarada es la salvación. Jurídicamente, es un dolor de cabeza. Nos lo van a tumbar en la primera audiencia. Cada palabra era una puñalada, una justificación burocrática del horror. El sistema no estaba diseñado para proteger a las víctimas. Estaba diseñado para protegerse a sí mismo de complicaciones. Necesita pruebas más contundentes, dijo el agente, su tono final, ya despidiéndola. Un video de una de las ceremonias, una grabación de Elías admitiendo los crímenes, un testimonio firmado ante notario de uno de los miembros arrepentidos. Llene el formato H12 para solicitar una visita de un perito psicólogo. Pero le advierto que la lista de espera es de 8 a 10 meses. Carmen se quedó sentada, inmóvil. Su caso, el horror de Ojo Seco, la vida de esos niños, se había reducido a un número de expediente, a un formulario que llenar, a una lista de espera. Aún le quedaba una opción, el DIF estatal, su propia gente. Seguramente ellos entenderían la urgencia. Se equivocaba. En las oficinas centrales del DIF la recibieron con sonrisas amables y aire acondicionado. La directora, una mujer elegante con un traje impecable y un collar de perlas, escuchó su historia con una expresión de profunda preocupación. Una preocupación ensayada y perfecta para las cámaras. ¡Qué terrible, Carmen! ¡Qué situación tan desgarradora! Has hecho un trabajo de investigación excelente. Te felicito por tu compromiso. Carmen sintió una chispa de esperanza. Entonces, ¿podemos organizar una intervención? Un operativo con la fuerza pública para rescatar a los niños. La sonrisa de la directora se tensó 1 milímetro. Bueno, no es tan sencillo. Necesitamos un mandato judicial de un juez. Para eso, necesitamos el visto bueno de la Fiscalía. Y como ya viste, ellos necesitan una denuncia formal que no tenemos. Es un círculo vicioso, un laberinto de excusas diseñado para que nada ocurra. Pero somos el DIF. Nuestra misión es velar por el interés superior del menor por encima de todo. Y lo haremos, dijo la directora, su voz suave como el veneno. Vamos a clasificar este caso como de alta vulnerabilidad comunitaria. Abriremos un expediente de seguimiento. Organizaremos talleres de paternidad positiva en la región. Quizás podamos enviar una brigada médica en unos meses para ofrecer servicios. ¿Talleres? Brigadas. Seguimiento. Palabras vacías para un problema que requería acción inmediata y contundente. Esos niños están siendo mutilados ahora, exclamó Carmen, desesperada. Entiendo tu frustración, Carmen. Eres joven, eres apasionada, pero el sistema tiene sus tiempos y sus protocolos. No podemos simplemente entrar a un pueblo y llevarnos a todos los niños. Imagina el escándalo mediático.
la Comisión de Derechos Humanos nos caería encima. Nos acusarían de violar sus usos y costumbres, de reprimir su libertad de culto. La directora se levantó. La reunión había terminado. Haz tu reporte, llena los formatos correspondientes, y el sistema se hará cargo. El sistema, esa entidad sin rostro, esa máquina de procesar tragedias hasta convertirlas en estadísticas inofensivas. Carmen regresó a su pequeño departamento esa noche sintiéndose increíblemente pequeña, increíblemente sola. Se sentó en el suelo de su sala, con la carpeta del caso de Ojo Seco en su regazo. Había chocado contra el muro de la indiferencia, del miedo, de la burocracia, de la corrupción pasiva. Y detrás de ese muro, los niños de Ojo Seco seguían siendo purificados en la oscuridad. Lloró, lloró de rabia, de impotencia. Lloró por Mateo, por los niños Almaraz, por un país donde la justicia es un trámite que nunca llega para los olvidados. Mientras estaba allí, en el suelo, ahogada en su fracaso, su teléfono sonó. Un número desconocido. Dudó en contestar. Lo hizo. ¿Licenciada Mendoza? La voz era la de un hombre, quebrada por la angustia. Sí. ¿Quién habla? Mi nombre es Daniel. Mi esposa es de Ojo Seco. Se llevó a mi hijo, a mi pequeño Leo, hace una semana. Dijo que iba a visitar a su madre, que estaba enferma. Hubo una pausa, y Carmen escuchó la respiración agitada del hombre. Ahora no me contesta el teléfono. Pero su hermana, que no está de acuerdo con esa locura, me llamó a escondidas. Me dijo que van a despertar a Leo este fin de semana, que es su turno. Por favor, tiene que ayudarme. Sé lo que hacen ahí. Van a lastimar a mi hijo. Mi hijo tiene 5 años. El llanto de un padre desesperado atravesó el teléfono. El sistema le había fallado a Carmen. Ahora ella no podía fallarle a Daniel, ni a Leo. Ya no se trataba de seguir el protocolo. Se trataba de salvar a un niño. No había tiempo para los formatos H12, ni para las listas de espera, ni para los talleres de paternidad positiva. Había un niño de 5 años y una navaja de obsidiana esperándolo. Carmen tomó una decisión, la única que le quedaba, la que quemaría todos los puentes con su carrera, pero la única que le permitiría volver a mirarse en un espejo. Contactó a un periodista que había conocido en la universidad, Ricardo, uno que trabajaba para un portal de noticias independiente. De esos que no temen meterse en problemas, porque no tienen grandes anunciantes que complacer. Se reunieron en un café anónimo en el centro de la ciudad. Le contó todo. Le entregó una copia de toda su investigación, las fotos, los testimonios, la historia de Ismael Garrido. Ricardo la escuchó con una intensidad que le devolvió un poco de fe. Sus ojos no mostraban aburrimiento ni cinismo, sino una creciente indignación. Esto es una bomba, dijo Ricardo al final, pasando las páginas. Una bomba que nadie ha querido detonar por miedo a la explosión. Tengo miedo, Ricardo, admitió Carmen. Elías o su gente se enteraron de que estuve investigando. Un auto sin placas ha estado estacionado frente a mi casa. Lo sé. Pero el miedo de ese padre, de Daniel, es más grande. Y tu coraje también lo es. Vamos a hacerlo. Pero tenemos que ser inteligentes. El plan era una locura. Era arriesgado. Era probablemente ilegal. Ricardo publicaría la historia. Pero no todavía. Primero irían a Ojo Seco. Juntos. Con una cámara oculta. Y con Daniel, el padre de Leo. Intentarían sacar al niño antes de que nadie supiera lo que estaba pasando. Antes de que el artículo se publicara y Elías se sintiera acorralado. Llegaron a las afueras de Ojo Seco al anochecer.
La oscuridad parecía tragarse el pueblo, haciéndolo aún más siniestro. Dejaron el auto de Ricardo escondido en un camino de terracería y caminaron el último kilómetro. Daniel temblaba, pero su determinación era de acero. La casa de mi suegra está al lado de la plaza, susurró. Se movieron por las sombras, pegados a las paredes de adobe. El silencio era absoluto, hasta que escucharon algo. Un canto. Un cántico monótono, hipnótico, casi un zumbido gutural. Venía de la casa grande en la colina, la vieja hacienda donde vivía Elías. Vieron siluetas de gente caminando en esa dirección, como polillas hacia una llama oscura. «¿Están todos ahí?», dijo Daniel con un nudo en la garganta. «Es la ceremonia de Leo». Corrieron agachados hacia la casa de la suegra. La puerta, como la de los Almaraz, estaba sin cerrojo. Entraron en la oscuridad. La casa estaba vacía, pero en una pequeña cama, en un rincón, dormía Leo. Un niño de 5 años, con la cara redonda y las pestañas largas, un rostro perfecto e intacto. Daniel corrió hacia él, ahogando un sollozo. Lo levantó en sus brazos con una delicadeza infinita. El niño se despertó, asustado. «Papá, ¿qué pasa?» «Shh, campeón, nos vamos a casa». En ese momento, la puerta de la habitación se abrió. Era la esposa de Daniel, la madre de Leo, Ana. Sus ojos estaban perdidos, vacíos, vidriosos por el adoctrinamiento. «¿Qué haces aquí, Daniel?», dijo ella sin emoción, como si estuviera viendo a un extraño. «Hoy es la noche de Leo. El padre lo va a bendecir. Es un honor». «Estás enferma, Ana. Vámonos, todos nosotros. Podemos ayudarte». «No. Mi lugar está aquí, y el de él también. Él debe ser purificado». Intentó quitarle al niño de los brazos. Daniel la apartó con cuidado, pero con firmeza. «Lo siento, Ana». Salieron corriendo de la casa, con Ricardo cubriéndoles las espaldas. Pero ya era tarde. Alguien los había visto. Un grito desgarrador rompió el silencio de la noche. «Forasteros, se llevan a un niño, se llevan al bendecido». Las puertas de las casas se abrieron. La gente que se dirigía a la ceremonia se dio la vuelta. En segundos, estaban rodeados en la plaza polvorienta. No eran una turba enojada, con gritos de furia. Eran algo peor. Eran una congregación de zombis con los ojos llenos de una fe fanática y helada. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, sostenían palos, piedras, machetes, y sus rostros, a la luz de la luna, sus rostros marcados por cicatrices deliberadas, los hacían parecer un ejército de espectros salidos de una pesadilla. Y del centro de la multitud, caminando con una calma mesiánica, apareció él, Elías. Era más alto de lo que Carmen imaginaba, con una presencia que dominaba el espacio. No gritó. Habló con una calma aterradora, su voz proyectándose sin esfuerzo. «Dejen al niño», dijo. «Él pertenece a esta familia. Él pertenece a Dios. No pueden robarle su salvación». «Él es mi hijo», gritó Daniel, abrazando a Leo con fuerza, que lloraba aterrorizado. Elías sonrió, una sonrisa triste y paternal. Todos somos hijos de Dios. Y a veces, el amor egoísta de un padre terrenal es el mayor obstáculo para la salvación. Hizo una seña casi imperceptible con la mano. La gente empezó a avanzar, lentamente, sin prisa, cerrando el círculo. Carmen sacó su teléfono y activó la transmisión en vivo que Ricardo había preparado. «Todo esto está siendo grabado y transmitido en vivo. La policía estatal viene en camino. Todos sus rostros están siendo grabados». Era una mentira desesperada, pero era lo único que tenía.
La gente dudó por un instante. El miedo a la autoridad del mundo exterior todavía existía, enterrado bajo capas de fe. Elías rió, una risa suave y despectiva. La policía no viene aquí. La ley de los hombres termina donde empieza la ley de Dios, y esta es tierra de Dios. Un hombre se abalanzó sobre Daniel. Ricardo, el periodista, lo interceptó con un empujón, y entonces la violencia estalló. Era un caos de gritos y golpes sordos. Carmen se aferró a Daniel y a su hijo, tratando de protegerlos con su propio cuerpo. De repente, a lo lejos, se escuchó el sonido agudo y creciente de sirenas. Por un milagro, la mentira de Carmen se había hecho verdad. Alguien, quizás la hermana de Ana, quizás el viejo tendero, quizás otra alma que aún conservaba una pizca de conciencia, había llamado. La policía estatal, no la municipal. Alertada por el portal de noticias de Ricardo que había recibido la señal de la transmisión, finalmente había decidido actuar. La turba se dispersó como cucarachas al ver las luces rojas y azules barriendo las casas de adobe. Elías no corrió. Simplemente se quedó allí, de pie en medio de la plaza, con una expresión de serena decepción, como un Mesías traicionado por la mediocridad del mundo. Fue arrestado sin oponer la más mínima resistencia. El operativo rescató a más de 30 niños esa noche. Niños con marcas en la cara, con pedazos de oreja faltantes, con los ojos llenos de un miedo y una confusión que ningún niño debería conocer. Niños que no entendían por qué los salvaban de la salvación. La historia explotó en los medios nacionales e internacionales. Ojo Seco se convirtió en el centro de atención durante una semana. El pueblo de los niños marcados. Hubo indignación en las redes sociales. Hubo promesas de políticos visitando la zona para la foto. Hubo editoriales furibundas. Y luego, como siempre, el ciclo de noticias siguió su curso y llegó el olvido. Elías, o Ismael Garrido, fue sentenciado. Pero su defensa, financiada por una organización de libertades religiosas, argumentó enfermedad mental, un trauma no resuelto. Le dieron una condena reducida en un hospital psiquiátrico de máxima seguridad. Desde allí, dicen, sigue escribiendo cartas a sus seguidores. Los niños fueron llevados a albergues del DIFE, separados de sus familias y entre ellos, perdidos en el mismo sistema que Carmen había intentado combatir. Un sistema que ahora los procesaba como archivos, como problemas a gestionar. Carmen visitó a uno de ellos meses después. Era la niña de la familia Almaraz, la de la cicatriz en la mejilla. Estaba en un cuarto limpio, con juguetes nuevos que no tocaba. En la pared, la psicóloga había colgado un espejo grande, como parte de la terapia. La niña nunca se miraba en él. Se sentaba en un rincón de la habitación, de espaldas al espejo, jugando con sus manos. Como si temiera que su propio reflejo pudiera saltar del cristal y devorarla. Le habían quitado la cicatriz física con una pequeña cirugía plástica. Pero las otras, las invisibles, esas se quedarían para siempre. Ojo Seco es ahora un pueblo casi fantasma. La mayoría de la gente se fue, avergonzada, marcada no en la cara, sino en el alma. Los pocos que se quedaron viven con la memoria de lo que hicieron, de lo que permitieron, en nombre de Dios y de un hombre roto. Y a veces, en la noche, cuando el viento sopla entre las casas vacías, todavía hay quien cubre sus ventanas. Todavía hay quien le teme a su propio reflejo. La historia de Ojo Seco no es solo la historia de un solo hombre loco. Es la historia de un abandono, del vacío que deja el Estado,
la sociedad, la economía. Un vacío tan grande, tan doloroso, que cualquier monstruo puede llenarlo, siempre que llegue con una promesa de pan y un propósito para el dolor. El mal no siempre llega con cuernos y un tridente, con una cara aterradora. A veces llega con una sonrisa amable, con una despensa llena de comida, y con la promesa de que, para salvar tu alma, solo tienes que destruir tu rostro. Soy Padre del Valle, y nos vemos en la próxima Realidad México.